día a todas y todos quienes nos siguen desde casa. Yo soy Shadani y les damos la bienvenida a un programa más de responsabilidad social, cívica y ética. Un espacio para compartir cómo ejerces tus derechos y libertades para la construcción de un lugar más justo. Contexto para desarrollar tu proyecto de vida. Saludemos a Gerardo, que como siempre viene a enseñarnos una tecnología interesante. Hola, Gerardo. Hola, Shadani, amigas y amigos que nos ven desde casa. Díganme, ¿a ustedes les gusta ir a caminar a algún bosque o algún lugar con mucha vegetación? Aunque no es igual, pero ¿les pasa que al tener plantas en casa nos ayuda a tener un poco esa sensación de estar en la naturaleza y nos ayuda a relajarnos un poco? Pues hoy vamos a hablar sobre los cuidados de las plantas. Sin duda, al menos a mí sí me pasa. Tengo algunas plantas que me gustan mucho porque hacen que mi casa huela rico y se vea más bonita. Pero tengo que confesarte que la verdad no tengo buena mano con las plantas. Algunas sí se me dan fácil, como un helecho que tengo, pero hay otras con flor que luego se me mueren por más que las cuido. Algo no he hecho bien con ellas. Seguro al final del programa sabré qué tengo que cambiar. Están invitados para que nos acompañen. Veamos la siguiente cápsula. Tener plantas en casa, ya sean plantas con flor o sin flor, tiene los siguientes beneficios. Reducen el estrés, mejoran el estado de ánimo, aportan color y combinan con la decoración de tu casa. Absorben malos olores y además huelen rico. Absorben el exceso de humedad de la casa evitando formación de moho en paredes. Tienen usos gastronómicos por su buen sabor. Algunas tienen usos medicinales. Por esto, las plantas no son solo decorativas, sino también necesarias para limpiar el aire del interior. Mantener las plantas de interior sanas es más fácil de lo que mucha gente piensa. Solo hay que seguir unas cuantas indicaciones básicas de riego, luz, temperatura, que son más variables entre especies de plantas, así como considerar sustrato, abono, poda y trasplante. Algunos problemas comunes para las plantas de interior son las plagas de hongos, insectos malignos y gusanos, que son tratables con fungicidas e insecticidas naturales. Y también la curiosidad que tienen nuestros animales domésticos, como perros y gatos, por nuestras plantas. Es común que se coman las plantas fibrosas, pero hay soluciones para que abandonen esta conducta. Para que los cuidados de las plantas sean más fáciles, puedes agrupar en tu vivienda a las plantas conforme a sus necesidades como especie, a las perennes y a las anuales, a las que necesitan más riego y a las que no. La mayoría no requiere de mucha luz solar, así que basta con colocarlas cerca de una ventana. No esperemos más y llenemos nuestro mundo de plantas. Las plantas representan todo un mundo de seres vivos maravillosos para estudiar y comprender. Existen con tantas formas distintas, colores, olores, texturas, propiedades culinarias o medicinales, y todas pueden aportar beneficios a nuestras ciudades y hogares, ya sean pequeñas, arbustivas o también árboles, gracias al aire limpio que nos brindan. Gerardo, hablando de las plantas de interior que son las que caben en una casa, cuéntanos por favor cómo las debemos de cuidar. ¿Debemos regar las hojas o el sustrato hacia las raíces? ¿Está bien regarlas con agua de la llave? Así es, Shadani. La botánica, que es la encargada de estudiar las plantas, es un área bien interesante. Fíjate que dentro de los cuidados que debemos que dar a las plantas, regar es el más importante. No importa de qué especie se trate. La mayoría necesitan un riego frecuente y poco abundante que logre mantener humectado el sustrato sin encharcar la planta. La frecuencia de riego depende de la especie de cada planta. Sería ideal regar con agua de lluvia o mineralizada, pero el agua de grifo es tolerada por la mayoría de las especies de plantas de interiores. Usar una regadera de agujeros finos procurando mojar el sustrato y no las partes de la planta para evitar que se humecte demasiado. ¿En qué horario debemos de regar? Las plantas en macetas tienden a secarse más rápido que si estuvieran en el suelo, debido a que los materiales de las macetas almacenan poca humedad. El momento ideal para regar es temprano o en las mañanas o recién empieza la noche, para evitar que el agua se evapore y que nuestra planta alcance a absorber, pero también debemos evitar que tengan exceso de agua y generen hongos. ¿Con cuánta agua debemos regar? Saber cuánta agua es importante, ya que tanto el exceso como la falta dañan las plantas. Si les falta agua, no crecerán adecuadamente y si les sobra, se podrían llenar de hongos. La cantidad de agua de riego dependerá de cada especie. Averigua las necesidades de humedad de tu planta. Toma en cuenta que si las tienes en patios, terrazas o balcones, probablemente necesitarán más agua que si están al interior de la casa, donde reciben menos luz o calor directo. Lo ideal es regar profundamente y lentamente para que el agua vaya penetrando hasta las raíces. Un riego corto y ligero garantiza que el agua llegue hasta las raíces. ¿Cómo debemos podar las plantas? ¿Cada cuánto? ¿Para qué y con qué utensilios?
Para podar necesitamos usar herramientas como tijeras de poda bien afiladas y limpias y en algunos casos guantes. Podar mal puede matar a la planta, pero correctamente le da fuerza y vigor, mejorando la floración y desarrollo. Podar regularmente ayuda a que lleguen al centro de la planta aire y luz. Se deben eliminar partes dañadas, enfermas, ramas secas, flores marchitas para estimular que salgan más. Si la especie es susceptible a bajas temperaturas, podar luego de que hayan pasado los meses más fríos. Antes de eliminar una planta, necesitamos asegurarnos de que esté realmente muerta. Para esto, debemos raspar la corteza y si se ve verde o blanco en lugar de café o marrón, significa que tiene muchas posibilidades de estar viva aún. Es cuestión de esperar un par de meses a que rebrote. Oye, Gerardo, si queremos trasplantar una planta que ya creció demasiado, ¿a dónde podemos pasarla y cuándo es el momento ideal para hacerlo? El momento ideal para trasplantar es cuando nuestra planta ya ha crecido y se siente apretada en la maceta. Quiere decir que su crecimiento será limitado. Solo hay que sacar la planta de la maceta con cuidado de extraer sus raíces completas y colocarla en una maceta más grande de la misma forma que plantamos la primera vez y regarla un poco ese mismo día. Gerardo, sabes que me gusta leer mucho sobre plantas y una vez leí que todas las plantas han ido evolucionando para poder adaptarse a distintos ambientes, así como los cactus, que son plantas que en lugar de hojas tienen espinas que además de defensa, les ayudan a aprovechar el agua de forma más eficiente en un ambiente árido. Dentro de esos cambios, también hay plantas que requieren menos luz para poder sobrevivir. ¿Cuáles son las plantas que se han adaptado a vivir en el interior de las casas? Se calcula que existen aproximadamente 50 especies de plantas que se han adaptado a vivir en el interior de las viviendas. Algunas pueden vivir con poca luz y con poca agua, otras necesitan más luz y más humedad. Depende de cada planta. Las cactáceas y suculentas están adaptadas a climas muy secos, por lo que retienen eficientemente el agua que reciben y son muy tolerantes a los riegos espaciados. Por otro lado, las plantas tropicales interiores requieren un nivel constante de humedad, incluso necesitando regarse más de una vez al día y hasta rociar agua por las hojas. ¿Cuáles son algunas especies de plantas de interior sin flor? Algunas plantas de interior sin flor son como el helecho, las cintas, el aloe vera o sábila, el crotón, el cingonio, el colio o cretona, la fitonia, la planta china del dinero, la diefenbachia, la sansevieria, la cefalea, la alocasia o oreja de elefante, la drácena y el caladio. ¿Cuáles son algunas especies de plantas que pueden vivir con poca luz en el interior de la casa? Las principales plantas para interiores oscuros son las orquídeas, el bambú, la begonia, violeta africana, la monstera costilla de Adán, la cinta o mala madre, la menta, la sansevieria, el ficus, el cactus de Navidad o de Pascua, el anturio rojo, el potus, la drácena, la aspidistra, la calanchoe, lirio de paz o espatófilo y la bromelia. También tenemos a los troncos de Brasil, el aloe vera y los cactus. ¿Qué especies de plantas pueden vivir con poca agua en el interior de la casa? Algunas plantas para interior que requieren poca agua pueden ser la sansevieria, la monstera o costilla de Adán, el lirio de paz, el espatófilo, el ficus, cactus y suculentas, poto, violeta africana, hiedra, tronco de Brasil, el alabastro y el aloe vera. Y otras plantas para interior con flor y de fácil cuidado son la afelandra, el ciclamen, la nochebuena o poinstenia, geranio, gloriosa, jacinto, tulipán y yuca. ¿Cuáles son algunas especies de plantas aromáticas que pueden vivir en el interior de la casa? Las plantas aromáticas suelen tener un olor agradable. Casi todas son usadas como ingredientes culinarios y especias y tienen capacidad para alejar insectos. Algunas son el jazmín, que tiene un olor delicioso y de luz requiere bastante luz solar. La albahaca es frescura, sabor y aroma. De luz no requiere mucha, no de forma directa. La maceta tiene que estar bien drenada. El cilantro es de semisombra. Tiene un sustrato ligero y grandes cambios de temperatura la afectan. El estragón es de mucha luz, necesita buen drenaje, no tolera mucho la humedad ni encharcamientos o las heladas. El eneldo, que tiene propiedades medicinales, requiere de riego moderado y también de luz solar diaria indirecta. La hierbabuena, que es usada también para bebidas y muy decorativa, requiere un lugar soleado. La lavanda, que es muy usada para decoración y de interiores, tiene un aroma exquisito y flores elegantes, tiene propiedades medicinales en infusión para relajarse y regular el sueño. El laurel, usado para cocinar tanto fresca como seca, requiere poca luz natural para crecer, no se debe regar en exceso porque no tolera bien la humedad.
La menta, usada mucha en repostería, requiere riego regular, un sustrato rico y maceta con buen drenaje y una zona luminosa de la casa. El perejil es de semisombra también, riego regularmente y que el sustrato siempre esté húmedo. Evitar también cambios bruscos de temperatura y el romero suele ser un arbusto exterior, pero se puede tener en interiores. Debe estar al aire libre o cerca de las ventanas, que reciba buena luz solar directa el mayor tiempo posible. El tomillo tiene propiedades medicinales. Hay que cuidar que no acumule mucha humedad y tenga un buen drenaje. ¿Qué abonos podemos usar para las plantas de interior? ¿Les sirve también la composta casera? Aunque las plantas se nutren sintetizando su propio alimento por medio de la fotosíntesis, usando minerales del suelo, aire y agua, hay 16 elementos esenciales para el desarrollo de la mayoría de las plantas que, sembradas una y otra vez en la misma tierra, pierden la calidad de nutrientes. Por eso se requieren fertilizantes para restituir estas propiedades. Tanto el exceso como la carencia de nutrientes en las plantas pueden causar inconvenientes o ser limitantes. Estos fertilizantes naturales son muy eficientes, como es el estiércol, el humus de lombriz, fertilizante con lentejas, té de plátano, fertilizante con recortes de hierbas, granos de café, cáscaras de huevo, compost casero y hasta cenizas de madera. La mayoría de las plantas necesita de un sustrato enriquecido con materia orgánica. Se recomienda un sustrato con mezcla de turba, humus de lombriz, fibra de coco, vermiculita y perlita sobre una base de grava en el fondo de una maceta. Esta mezcla es tan nutritiva que solo habría que añadir fertilizante en los meses cálidos y según las necesidades de cada especie. En el cuidado de las plantas en maceta, es importante que la maceta cuente con agujeros de drenaje que eviten encharcamientos y cuidar bien que la cantidad de riego o los nutrientes se puedan perder en exceso de agua. Si se le pone un plato debajo, hay que vaciarlo después de haberla regado. ¿Cuáles son los nutrientes que las plantas necesitan? En sí, las plantas se nutren de aire, donde obtienen dióxido de carbono, agua y suelo, de donde obtienen nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, molibdeno y cloro. Los tipos de nutrientes para las plantas son los macronutrientes, que son elementos necesarios en grandes cantidades. Deben aplicarse al suelo si es que existe deficiencia de alguno de ellos. Hay dos grupos: los nutrientes primarios, que son nitrógeno, fósforo y potasio, y los nutrientes secundarios, magnesio, azufre y calcio. Micronutrientes o microelementos, que son elementos necesarios en cantidades mínimas, deben aplicarse al suelo en cantidades muy pequeñas cuando carecen de estas. Estos son el boro, el hierro, manganeso, cobre, cloro, molibdeno y zinc. Oye, Gerardo, en casa de mi mamá hay muchísimas plantas. Tiene toda una terraza llena y siempre les compra un fertilizante que dice NPK. ¿Qué es eso? Los fertilizantes NPK, que son los más comunes por sus siglas, se refiere a una mezcla de nitrógeno, fósforo y potasio, elementos necesarios para el crecimiento de las plantas y para generar frutos. El nitrógeno promueve el crecimiento y regenera la planta, compone los aminoácidos y proteínas y se absorbe como nitrato o amonio. El fósforo es clave para la fotosíntesis por su almacén de energía química, desarrollo de tejidos y formación de raíces. Se usa desde el inicio hasta el final del cultivo. Suele ser un elemento deficiente en los suelos. El potasio se encarga de la absorción de agua, aumentando la tolerancia a sequías y heladas y en la síntesis de carbohidratos y proteínas. ¿Qué te parece si nos muestras paso a paso, para quienes somos principiantes, cómo se debe sembrar una planta o semillas y cómo deben ser los cuidados de nuestras plantas? Nuestro primer paso es seleccionar qué planta vamos a cultivar. Lo primero, en este caso yo elegí la cuna de Moisés. Realmente tiene una flor bien bonita. Es muy importante entonces tener una maceta lo suficientemente grande para nuestra planta, la cual tenga drenaje y el agua salga por ahí y no se encharque. También es muy importante tener en cuenta que la tierra no tiene que estar compactada, tiene que estar suelta. Podemos poder meter así los dedos sin tanto trabajo. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir ingresar mejor el agua y también le va a permitir el crecimiento de las raíces. Otro elemento muy importante es podar nuestra planta. En este caso traje esta planta porque tiene ahora sí algunas hojas ya ahora sí dañadas, lo cual vale la pena quitarlas para ahora sí que no haya esfuerzo de la planta hacia allá y poderla liberar tanto en espacio solar y que se aproveche mejor el agua.
Entonces usamos unas tijeras bien afiladas y buscamos las hojas, las cuales ya estén en mal estado, o las ramificaciones que no queremos. También podremos eliminar esta que ya empezó con enfermedad, o esta. Esta la podríamos ahorita. Y ahorita les voy a enseñar cómo hacer un sistema de riego casero de goteo. Shadani, les quiero compartir unos sistemas de riego por goteo que son una buena alternativa para aquellos que quieren plantar pero no cuentan con mucho tiempo para regarlas. Con estos sistemas se pueden regar las plantas de forma constante y uniforme. Son formas de irrigación de agua muy efectivas, con poco desperdicio de agua, ya que se dirige las raíces sin mojar el follaje, evitando así plagas y hongos. Es un riego automatizado que permite salir unos días sin preocuparse. Se hace un aprovechamiento de residuos como botellas de plástico, por lo que son económicos, ecológicos y prácticos, donde el agua escasea. Les voy a presentar dos sistemas. El más sencillo de todos, y ese es el más rápido de hacer. Nada más necesitamos una botella de PET con agua que tenga su tapa rosca. A esta le vamos a perforar en medio y con ayuda de un tornillo vamos a ponerle en la tapa rosca. ¿Por qué esto? Porque este sistema nos va a permitir regular la cantidad de goteo. Ya tenemos suficiente apertura y el tornillo nos va a ayudar a dosificar. Lo cerramos y lo ponemos en nuestras plantas. Esto es ideal para plantas de sombra, o sobre todo también si nos vamos de vacaciones y vamos a dejar nuestras plantas sin regar. Así lo podemos hacer. Nada más lo ponemos aquí, lo cual va a ir dosificando gradualmente, y lo podemos sostener con unos palitos para que no se nos caiga nuestra botella. Y así sería. Esta es la primera, es muy rápida de hacer. La segunda es un poquito más complicada, pero no mucho. Y es muy útil sobre todo para plantas que le está dando el sol constantemente o en zonas donde reciben mucho calor. Entonces para esto vamos a necesitar dos botellas. Una chica, en este caso es una de 600 mililitros, y una grande, en este caso es de 1,5 o 2 litros. De estas ya vamos a necesitar cortar con ayuda de tijeras o cúter. La primera, vamos a crear un vasito con esta. Literalmente, cortamos acá. Y la otra, queremos que cubra así. O sea, la tiene que cubrir. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a explicar. Cortamos. Si les quedó irregular el corte como me pasó a mí, le damos otra pasadita. Es muy importante que quede bien parejo. Ahorita tendrá sentido. Ahora sí está mejor. Esto, la botella chica, vamos a hacerle un espacio dentro de nuestra planta. Y la vamos a enterrar un poco. Vamos a colocar y apretar un poco. Si es necesario, podemos usar también los palitos para fijar. A esta le vamos a llenar de agua. La cual no va a estar en contacto
como está así colocada la botella, esta no tiene ningún contacto. ¿Cómo va a funcionar esto? Con esta cobertura al revés, cubrimos, evitamos dañar nuevamente nuestra planta y enterramos bien. De esta manera. Esto, cuando esté recibiendo luz solar, va a hacer evaporar el agua que se encuentra en nuestra botella pequeña y se va a condensar en nuestra botella grande hasta llegar a regar la planta. Y esto es algo gradual. Esto es algo muy útil también, un sistema de riego, ahora sí que no tenemos que estar cuidando mucho y que podemos dejar por algunos días, siempre y cuando esté recibiendo luz solar para que sirva este efecto. ¿Qué sistemas tan sencillos y al mismo tiempo tan útiles para garantizar que nuestras plantas siempre obtengan el agua que necesitan, independientemente de si nos acordamos o tenemos tiempo para regarlas o no? Gerardo, ¿cuáles son las plagas más comunes que afectan a las plantas caseras o de interior? Las plagas más comunes que afectan a las plantas de interior son las cochinillas, los pulgones, la mosca blanca, los thrips, la araña roja, las orugas desfoliadoras, las mariposas del geranio, los minadores, el mosquito verde, caracoles, babosas, hormigas, gusanos del suelo, nemátodos y cochinilla de raíz. ¿Cómo podemos controlar esas plagas? ¿Es necesario algo que tenga químicos o existe también alguna alternativa natural? Una manera para terminar con plagas de plantas caseras es el uso de fungicidas e insecticidas comerciales. Se requiere saber previamente qué tipo de plagas es la que está tratando para saber qué producto específico usar. Existen en el mercado antipulgón, anticochinillas y otros. Si prefieres tratar tus plantas libre de químicos, existen también varios remedios caseros: la albahaca, la salvia, la cebolla, el ajo, la manzanilla, el vinagre son productos naturales que ahuyentan insectos y arácnidos en general. Puedes elegir algunos de estos ingredientes, mezclarlos en agua caliente, dejar enfriar y vaciar en un frasco con un atomizador para rociarlos sobre tus plantas. Las plagas son muy comunes, pero recuerda mantener limpias y bien regadas tus plantas para intentar evitarlas. ¿Por qué hay perros que muerden las plantas en casa? ¿Podemos hacer algo para que las dejen de morder y deshacer? Los perros en particular, cuando son cachorros, gustan de morder y lamer las hojas de algunas plantas. Les llama la atención las petunias, begonias y las margaritas por su olor y apariencia, pero existen otras razones. Por carencia de nutrientes. Si la dieta de tu perro carece de fibra para sus procesos digestivos, busca en las plantas compensar este déficit. Puedes añadir salvado de trigo en su dieta. Por aburrimiento, aunque tenga sus juguetes, pero nadie juega con tu perro, entonces las plantas se convierten en la nueva diversión. En lugar de regañar y que te asocien con eso, puedes rociar tus plantas con un spray inofensivo de jugo de limón o de manzana ácida. Por ansiedad, si tu perro come plantas cuando no estás tú, puede estar buscando llamar tu atención o tiene mucha ansiedad por separación. Por malestar estomacal, busca purgarse con alguna planta, probablemente una mata no muy colorida. Algunas sugerencias para evitar que tu perro dañe las plantas es mantener las plantas fuera de su alcance, elevarlas a donde no alcance o ponerlas sobre papel aluminio, plástico de burbujas o proteger las macetas rodeándolos con semillas de pino para que no les guste la sensación en las patas y se aleje. Oye, Gerardo, ¿las plantas son tóxicas para los perros o gatos si se las comen? Sí, algunas plantas tóxicas para los perros son acebo, adelfa, amarilis, caladio, ciclamen, clivia, minata, costilla de Adán, crotón, difenbranquia, espatífilo, flor de Pascua, hiedra, hortensia, hipomea, jacinto, lirio, marihuana, muérdago, narciso y tulipán, entre muchas otras. Si se intoxican y presentan problemas digestivos, nerviosos y hematológicos, es necesario verificar primero qué plantas son las que tenemos en casa y pudo haber comido, y luego llevarlo de urgencia a una veterinaria. Gracias, Gerardo, por habernos acompañado hoy. Ha sido muy productivo conocer todo sobre los cuidados básicos de las plantas en interiores. Ahora tengo mejor información para saber cuidar mis plantas, que siempre aportan alegría y un ambiente saludable a mi casa. Gracias a ti, Shadani, y a ustedes jóvenes. Espero les haya servido la tecnología de hoy para que sus plantas siempre obtengan riego, aunque quieran salir de vacaciones. Las plantas son seres vivos maravillosos que, aunque no hablen, seguro les agradecerán los buenos cuidados y a cambio les regresarán una bonita vista y aire limpio. ¡Hasta pronto!
Gracias a ustedes, jóvenes que nos miran desde casa. Ya saben cuál es la invitación que les hago. Participen con Jóvenes en TV y hagan este programa con nosotros. Les dejamos los datos de nuestras redes sociales para que estén en contacto y nos platiquen. No olviden que cuidar del planeta es cuidar de todas y todos. Hasta el próximo programa.